Una vez más exploramos las opciones de configuración de actuadores, esta vez como parte de un circuito completo en este video de FluidSim. Vamos a partir de una simulación de una situación industrial en la que queremos mover una carga en una posición en específico y una determinada distancia. Esto lo vamos a hacer a través de simuladores que se encuentran disponibles en línea, específicamente en este caso pues la página de Festo. Allí vamos a poder obtener algunos resultados con respecto a la posición, movimiento, aceleración y otras variables que vamos a confrontar haciendo las configuraciones respectivas con resultados que obtenemos a través de la simulación en FluidSim. Esto implica tener en cuenta algunos datos técnicos que van más allá de los simples fuerzas de avance y retroceso y implica también configurar en FluidSim varios elementos. Recordemos que lo que queremos es comprender las características del modelo que utiliza FluidSim para de esta manera tener una idea de las limitantes del software y por ende comprender de mejor manera el funcionamiento en general del circuito neumático que queremos llegar a simular. Uno de los puntos claves en los que FluidSim puede llegar a constituirse como un buen apoyo es en la de simulación de situaciones reales con el ánimo de realizar un proceso de selección de actuadores neumáticos. Más que nada se suele seleccionar el conjunto de actuador y válvula por razones de fuerza y razones de velocidad del movimiento. Para el caso de esta aplicación que vamos a tratar de realizar, vamos a suponer que tenemos un plano inclinado o la instalación del actuador a más o menos unos 45 grados y en esos 45 grados vamos a tener nosotros una masa de aproximadamente 100 kilogramos que requiere ser trasladada. Entonces vamos a seleccionar por acá un actuador que nos sirva para esa labor, es decir, qué tipo de actuador vamos a estar necesitando para esa labor. Esta labor normalmente la realizamos o la cumplimos con la ayuda de proveedores de elementos neumáticos. Entonces para este caso nos vamos a apoyar en las tablas de selección y vemos cómo FluidSim puede constituirse como una herramienta de verificación para poder hacer selecciones y simulaciones aún mayores a las que nos puede ofrecer un fabricante. Entonces si vamos nosotros a la página de un fabricante como tal, tenemos nosotros algo como esto. Tenemos nosotros el cilindro normalizado, la descripción del producto, y es normal en muchos de estos casos cuando se están observando productos neumáticos encontrar una sección de ingeniería que permita realizar la simulación de los circuitos neumáticos. Obviamente esta simulación pues tiene sus limitantes, en algunos casos dentro de la simulación se hacen más evidentes a través de un pequeño letrero de advertencia. En este caso nos deja simular diferentes tipos de actuadores. Vamos a seleccionar un cilindro de doble efecto, vamos a darle acá a continuar. Recuerden, estas páginas y todo lo demás yo se los dejo para que lo puedan ustedes consultar en los comentarios o lo pongo por acá en algún mensaje emergente. Bueno, tengo los parámetros del sistema que tengo que ubicar. Entonces para los parámetros del sistema vamos a decir que vamos a necesitar este tiempo de posicionamiento en un tiempo no mayor a los 3 segundos. Es decir, ¿a qué me refiero con tiempo de posicionamiento? A qué tanto se puede tardar el actuador en llegar hasta la posición final. Es decir, cuánto puede tardar desde el punto inicial hasta el punto final. En este caso estamos diciendo que esta distancia desde acá hasta acá en tiempo es 3 segundos. Es decir, podemos tardar hasta 3 segundos. Más que nada esto está relacionado con condiciones de caudal y con condiciones de selección de válvula, más que nada. Luego entonces nos pregunta con válvula de estrangulación de retención, le vamos a decir que sí. La longitud de carrera vamos a irnos con apenas 150. Ángulo de instalación, como ya habíamos dicho, vamos a seleccionar 45 grados, lo cual entonces gira acá este actuadorcito de mentiras acá. Presión de funcionamiento la vamos a dejar en 6 bar. Vamos a decir que la válvula está a una distancia de 1 metro de tanto de la unidad de mantenimiento como la válvula del cilindro. En este caso, para efectos de FluidSim, esta simulación, por ejemplo, de la página de fabricante de Festo, si tiene en cuenta las distancias y los volúmenes adicionales que pueden llegar a generarse a través de tubos flexibles. En FluidSim
se puede llegar a hacer una aproximación similar, pero para este caso no lo voy a hacer. Entonces cuanto más cerca pueda dejar esto, así que lo voy a dejar mucho mejor para los resultados, para que parezcan. Lo voy a dejar en 1 metro. La masa en movimiento, voy a seleccionar acá 100 kilogramos. Y si tengo fuerzas de impacto adicionales o fuerzas de fricción adicionales, las pondré acá. Si no, vamos a darle continuar. Con estos datos, el software me permite a mí tener un listado de los elementos que podrían llegar a utilizarse. En el primer caso está la selección de los cilindros. En la selección de los cilindros él me sugiere diferentes líneas. Entonces acá tengo cilindros de la línea DSBC y cilindros de la línea ADN. Como para no complicar la selección, pues yo puedo hacer una búsqueda acá un tanto más refinada de los actuadores, pero normalmente los que sugieren son los de más alta rotación o los que se encuentran comercialmente más fácil. Así que yo voy a seleccionar cualquiera de los actuadores de la línea que aparecen aquí. Acá ya empieza a surgir un ligero, no lo llamemos inconveniente, sino que pues tengo que empezar a aplicar un trabajo de ingeniería que esté más acorde a mi aplicación, porque para este caso tengo yo, por ejemplo, los cilindros de la línea DSBC 50, 63 y de la línea 80. En última son el mismo actuador, lo único que cambia es el tamaño del émbolo. Entonces esto haría que obviamente el tamaño 80 me produzca más fuerza que el tamaño 50. Yo, para efectos de lo que estamos haciendo acá, o el trabajo mío como ingeniero, sería el tratar de determinar cuál de estos tres actuadores, si tienen las mismas características técnicas, cuál me podría llegar a servir, dado pues obviamente que la única salvedad es el tamaño. Se podría llegar a explorar cada uno de ellos. Al darle más se puede acceder a la hoja de datos. Yo ya tengo dos por acá preparados, el 50 y el 63. En este caso tengo el cilindro 50 y me interesa en este elemento la fuerza teórica de avance y la de retroceso. Fíjense entonces que la fuerza teórica de avance está en 1178 y la de retroceso está en 990. Como yo ya tengo unas hojas de cálculo que me realizan esta labor, voy a ponerles acá sobre la hoja de cálculo 1178 y 990, y basado en observaciones experimentales pude llegar a determinar que esta sería la fuerza que ejerce el actuador, 1056 y 869. Recuerden, esto lo pueden observar en videos anteriores respecto a actuadores. También el diámetro externo es de 50 y se me calcula un diámetro de vástago más o menos de 20 milímetros. Voy a tener una tabla de ángulos exactamente igual porque pues la carga no cambia, entonces la fuerza que tiene que vencer el actuador es la misma. Me interesa a mí esta fuerza de 45, de 45 a los 45 grados. Fíjense que a los 45 grados tendría que vencer una fuerza de 796.90. Entonces yo podría llegar a determinar tanto en avance como en retroceso cuánto estoy utilizando de la fuerza real. Simplemente divido la fuerza 45 dividido entre la fuerza que pueda hacer para avance. Vamos a expresar eso en porcentaje, un 75%, y en la de retroceso un 95%. Quizás, por ejemplo, este actuador, quizás para la fuerza en retroceso puede estar muy sobre la fuerza de retroceso, y quizás no me daría tanta libertad en cuanto a lo que es la parte de diseño. Entonces en este caso sí sería recomendable, por ejemplo, si estuviéramos haciendo la fuerza de retroceso, optar por un tamaño superior. ¿Cómo sería un tamaño superior? Esta es la misma hoja de datos, pero para el actuador del tamaño 63. El actuador de tamaño 63 tiene fuerzas de 1682 y 1870, así que cambio los datos correspondientes. 63 de camisa, 1682 si no estoy mal, y perdón, este no es, 1682 y 1870, ya los puse mal. Entonces acá tenemos 1682 y 1870, en cuyo caso daría que para la misma fuerza de 45 grados estaría utilizando un 48 y un 56% de la fuerza, ¿sí? Ya es criterio, obviamente con un actuador de 80 ya me daría que estoy utilizando una fuerza un poco menor. Dadas las condiciones de la aplicación y dado que para mí esto es apenas un ejemplo, yo voy a tomar el actuador de 50 suponiendo que
se acomoda a mi situación, es decir, voy a dejar los datos que teníamos con el actuador de 50, aún a pesar de que estamos acá en la fuerza de retroceso muy sobre el límite de lo que el actuador es capaz de soportar. Pero vamos a suponer que este actuador es el que necesitamos, el actuador de 50. Entonces ya tenemos nosotros que pues este tipo de cálculos, a pesar de que no tienen nada, pues sí tienen algo que ver con FluidSim con respecto a la fuerza real que pudimos determinar, nos ayudan a esclarecer un poquito lo que buscamos dentro de lo que es la simulación. Tenemos entonces ya decidido que de estos tres actuadores que se parecen mucho, vamos a seleccionar el 50, 150. Vamos a darle clic en continuar. Él automáticamente, después de que yo selecciono el actuador, me proporciona mis datos relacionados con el actuador, la válvula de estrangulación, el tubo flexible y la válvula de vías. Así que yo voy a empezar por configurar o vamos a empezar a mirar cómo podemos configurar la válvula de vías en FluidSim para que esto se parezca un poquito. En la válvula de vías nosotros podemos acceder a la válvula de vías que él me sugiere y acceder de nuevo a la hoja de datos. Hay un dato en particular que nos interesa bastante de la válvula de vías. Esta es una válvula de tipo 5.2 de conexión de 1/4. Estos datos pues pueden verificar ustedes en la hoja de datos, pero me interesa este dato relacionado con el caudal nominal de 1300 litros por minuto, un caudal nominal de 1300 litros por minuto. Este es fundamental para que la aplicación nos funcione. ¿A qué me refiero? Si yo voy a FluidSim, yo puedo poner dentro de empezar a construir mi circuito. Vamos a empezar por la válvula direccional. Conecto mi fuente, mi compresor, por acá lo traigo y voy a traer también la válvula 5.2 en las válvulas direccionales. El tipo de accionamiento en realidad no interesa tanto acá, puesto que es una simulación y hay unos aspectos relacionados con la parte de conmutación y demás que pues vamos a omitir para efectos de este ejercicio, y vamos a agregar por acá elementos de medida. Vamos a necesitar un manómetro, vamos a necesitar un caudalímetro y vamos a necesitar una válvula de reguladora de caudal. ¿Sí? En este caso no interesa que sea unidireccional o no. Estos elementos, antes de conectarlos, voy a configurar esta para que me despliegue la unidad en bar, porque voy a necesitar dos de esos, y vamos a dejar esto así tal cual está. ¿A qué se refiere entonces el catálogo cuando habla de caudal nominal? Entonces el catálogo se refiere a caudal nominal como la cantidad de aire o la cantidad de flujo de aire que podría pasar por la válvula sin ninguna restricción. ¿Sí? Pensemos que pues yo puedo tener un actuador lo suficientemente grande, pero si la válvula no tiene la capacidad de suministrarle el aire, pues no va a poder realizar el movimiento a la velocidad esperada. Para terminar de simular esto, lo que estoy haciendo es, voy a ponerle por acá a la válvula un tapón en este terminal, doble clic y le ponemos un tapón. Y este es un montaje que normalmente se utiliza para determinar cuál es el caudal nominal de la válvula que está pasando por acá, antes de mirar esta configuración. Así nomás como está con los 6 bar, voy a ejecutar la simulación. ¿Sí? Me avisa que tengo una conexión abierta, entonces tengo 6 bar. Si yo abro la válvula, fíjense que entonces como está abierto todo, me permite una caída, se cae la presión a 3 bar y un caudal de 88.5 litros pasa a través del caudalímetro. Si yo regulo esta válvula, si la estrangulo más, voy a crear una restricción para la presión y fíjense que voy a aumentar gradualmente la presión, como ocurre acá. Voy a asegurar que la válvula me produzca una caída de presión cercana a al bar. Entonces acá tengo 5.99, acá tengo 5.01. Más o menos es lo que aspiro, y este setup, esta configuración con la presión de 6 bar y asegurando una caída de presión de salida de la válvula a un bar, puedo llegar a determinar cuál es el caudal nominal de la válvula. En este caso, si ustedes se fijan, el caudalímetro me marca un valor de 60 litros por minuto, más o menos.
Si yo detengo la simulación y voy a las propiedades de la válvula, este caudal es precisamente el caudal que aparece acá en nominal, 60 litros por minuto, y este es un valor que puedo configurar entre 0.1 y 5000. Así que, ¿cuál es el valor que voy a poner aquí? Para que la simulación sea certera con respecto a lo que estoy viendo en la realidad, lo que tengo que poner acá es el valor nominal que está en la hoja de datos, es decir, 1300 litros por minuto. Me devuelvo para el Fluid Sim y voy a poner acá 1300 litros por minuto. Si yo repitiese la prueba tal cual como está ahí, me voy a dar cuenta que voy a tener errores. Fíjense, en cuanto a los datos que voy a obtener. Fíjense que si yo pongo a correr la simulación, fíjense que a pesar de que no he cambiado nada en las restricciones, la caída de presión no es tanta, y por más que regule yo la reguladora de caudal, no logro obtener una caída de presión consistente. Esto se debe a que, en últimas, yo tengo dentro del sistema, yo aseguré dentro del sistema que este elemento tuviera un caudal de cerca de 1300, ahora se me olvidó, vamos a estar seguros, este elemento sería de 1300. Entonces les decía, yo aseguré que la válvula como tal tuviera un caudal de 1300 litros por minuto, pero es como si acá yo tuviera un agujero de un tamaño considerable para asegurar que pasen los 1300 litros por minuto, pero yo no sé qué tamaño tiene el agujero que me permite pasar el aire desde aquí, es decir, no sé cuánto aire estoy suministrando desde aquí y no sé cuál es el tamaño de los agujeros que estoy pasando acá. Para las condiciones por defecto, como no las tenía que cambiar, funcionó perfectamente, pero ahora para poder hacer una prueba de flujo tengo que asegurar, y en general no solamente para la prueba de flujo sino en general para todos la simulación, para que se parezca a un sistema real, tengo que asegurar que las condiciones de caudal, es decir, el agujero, llamémoslo así, por donde pasa el aire, que me asegure que por lo menos puede pasar la cantidad de aire suficiente establecida en el elemento que quiero simular. ¿A qué me refiero? Fijémonos entonces, detengo la simulación un momento, y si me voy acá para el compresor y le doy doble clic, él me dice que la tasa, el máximo flujo que tiene es de 1000, entonces no puede suministrarle los 1300 que tiene acá, así que vamos a subir este valor, vamos a ponerlo, qué sé yo, en 3000, en un valor más alto, 3000. Vamos a mirar el caudalímetro, el caudalímetro tiene un valor nominal de 2000, vamos a dejarlo, sí, podría ser en esos 2000, y el regulador de caudal que tengo acá tiene un valor nominal apenas de 100, entonces por más que quisiera yo regular, pues no voy a poderlo hacer. También vamos a ponerlo por acá en 2000 y vamos a darle clic en OK. Si vuelvo a realizar la simulación, activo la válvula y voy a estrangular la válvula para asegurar que la caída de presión sea de un bar, así que estrangulo para lograr que esto llegue más o menos a 5 puntos, digamos ahí, 499. Y en este caso fíjense que el caudal es de más o menos 1278, que se parece a los 1300 que yo establecí acá. Entonces experimentalmente he podido establecer que por lo menos esta válvula está dejando pasar 2300 litros que necesitamos. Este sería uno de los primeros establecimientos. Pues obviamente no hace falta hacer todo esto para establecer los 1300, simplemente hubiese bastado con poner los 1300 en el flujo nominal y ya los hubiéramos tenido completos, así que no es necesario, pero pues aproveché la oportunidad para mostrarles cómo se tenía que establecer la configuración, y que adicionalmente no basta con cambiar una sola de las configuraciones de caudal en los elementos que hacen parte del circuito, sino que se tiene que hacer pues un poco más completo, como estamos haciendo acá. Vamos a dejar este caudalímetro por acá, este regulador de caudal si no lo vamos a necesitar, y vamos por los demás elementos que hacen parte de la simulación. Volviendo entonces a los resultados de nuestra simulación que teníamos por acá, teníamos la válvula que nos había sugerido. Vamos a cerrar esto, no, perdón, vamos a darle clic en continuar. Entonces volvemos, hay una válvula de estrangulación, ya tenemos la válvula. Los tubos flexibles, como les decía, no se pueden integrar, pero requieren un poco más de
de pericia en el manejo, digámoslo así, pero no es como tan sencillo como estamos haciendo con las válvulas. Podría hacerlo a nivel de tanques y a nivel de otra cosa, pero lo recomendaría en el caso de que se tuvieran distancias considerables de manguera, qué sé yo, números por encima de los 20 o 30 metros, de los 30 metros está, eh, se tendrían que incluir en la simulación, pero para simulaciones como en esta que nada más tenemos un metro de manguera, pues no vale la pena. La válvula de vías está bien, la válvula estranguladora de caudal, yo también la voy a mirar, voy a ver esa válvula estranguladora de caudal. Entonces, al ingresar a los datos de la válvula estranguladora de caudal, tenemos acá pues dos opciones. En realidad pues no importa mucho, es más como la forma externa la que marca la diferencia entre estos dos. Y acá también yo puedo acceder a la hoja de datos. De nuevo, el dato que estoy buscando con respecto al regulador acá es los datos relacionados con el caudal. Así que voy a ver la hoja de datos. Y acá me dice que el caudal nominal en el sentido de la estrangulación es 400 y en el sentido del cheque es de 290 a 420. Por razones de simplicidad yo voy a escoger que los dos, tanto en el camino de la regulación como en el camino del cheque, es de 400. Me voy de nuevo para Fluid Sim, busco una válvula reguladora de caudal unidireccional, la giro 180 grados, la escalo por acá de la esquinita. Listo, la ubico por acá. Adicionalmente le voy a cambiar a los valores de la apertura. Fíjense, ya se me había olvidado. Entonces me dice el valor de apertura está en el 100%, vamos a dejarla en el 10%, que arranque nada más el 10% abierta para ver cómo nos va. El flujo nominal entonces, de nuevo, según hojas de datos, estaríamos nosotros hablando de 400 en el sentido del cheque, de la estrangulación, y 400 en el sentido del cheque. Acá le pongo el 400, ¿sí?, de la válvula de control de flujo, es decir, en el estrangulador de caudal, y acá está en el cheque el valor del caudal nominal. Yo también lo puedo variar, le puedo poner 400. Esto sería 400, 400. Voy a copiar este elemento porque necesito dos. Vamos a ponerlo por acá. No lo puedo conectar acá porque tengo un tapón. Vamos a quitar este tapón. Conecto. Y listo. Me faltaría entonces el actuador de doble efecto. El actuador de doble efecto ya lo teníamos nosotros simulado. De hecho, nada más es una cuestión de ponerlo y terminar de conectarlo. Ya tenemos por nuestra hoja de Excel que el tamaño es 50 y el diámetro del vástago es 19,9, el calculado. Diámetro del pistón del émbolo 50, del vástago sería 19,9. ¿Qué más necesito acá? El ángulo de montaje es 45 grados y la carga externa en la tabla de la carga externa es de 100 kilogramos. Y tendríamos nosotros nuestro circuito completo tal cual está ya en el simulador de la página. En el simulador de la página entonces yo puedo seguir con la simulación. De hecho entonces me debería permitir observar la manera como se comporta a través de lo que es la parte de simulación. Yo le voy a decir en este caso que me permita simular ciclo de trabajo completo, es decir, extender y retraer. Vamos a darle simulación y él me arroja unas gráficas de comportamiento. Me debe decir más o menos cuánto es el tiempo de posicionamiento y me agrega cada una de las gráficas. Estas gráficas pues entonces yo las puedo analizar en detalle para saber qué ocurre a nivel del circuito, pero estas gráficas también yo puedo crearlas a nivel de Fluid Sim. Para realizar esas gráficas similares acá en Fluid Sim, me dirijo acá a la parte de misceláneos, en la parte de diagrama de estados, y arrastro un esquema de este tipo. Para efectos de que nos quede como visualmente diferente, vamos a ubicar esto mejor. Y voy a asegurarme de dos cosas. Primero, asegurarme que las condiciones estén tal cual como en la simulación. Entonces
Acá ya veo que la carrera no nos quedó correcta. Doble clic. 150. Máxima carrera. Perfecto. Bueno, vamos a tratar de cambiarle el nombre a este actuador. Aparece un nombre genérico. Vamos a ponerle un nombre menos genérico, pero igual genérico. Actuador 1. Los reguladores de caudal están en 10%. Bueno, vamos a dejarlo en 10%. Y vamos a cambiar ahora, vamos a hacer la verificación de las condiciones del actuador que están simuladas. Así que selecciono, arrastro el actuador, fíjense que el símbolo cambia. Al soltarlo, él me permite a mí visualizar diferentes elementos que hacen parte de la gráfica del actuador como tal. Entonces fíjense, el actuador me permite posición, velocidad, aceleración, fuerza y fuerza física del cilindro. Como lo que podemos graficar allá en el otro lado es posición, velocidad y aceleración, son las tres que selecciono. Posición la vamos a dejar en negro, velocidad vamos a seleccionar un color diferente, qué sé yo, un color de este tipo, verde. Y la aceleración vamos a seleccionar otro color, vamos a dejarlo por acá en este rojo, está bien. Luego de eso, luego de que seleccionamos acá estos elementos, vamos a darle clic en OK. Él ya me muestra unas gráficas que tienen por defecto, pero estas gráficas deberían correr en el momento que yo corro la simulación. Vamos a tratar de agrandarla un poco. Y teniendo en cuenta que esto nada más dura cerca de 9 segundos, vamos a tratar de que sea más pequeña. Vamos a darle 6 segundos. Vamos a darle play y vamos a ejecutar la simulación. Ay, perdón, no devolví al actuador. La idea es que devuelva al actuador tan pronto llega al final de su recorrido para que nos quede la gráfica completa. Voy a intentarlo de nuevo. Sale el actuador. Va a llegar hasta el final de su recorrido, lo devuelvo. Y ahí tendríamos nuestra gráfica. Las gráficas tendrían que en cierta medida parecerse, en cierta medida, no digo que al 100%, a lo que ocurre en la simulación del fabricante. Me explico. Como les decía, el fabricante tiene más acceso y más posibilidades de simular de acuerdo a las características reales que ha podido modelar de los elementos. Acá yo estoy tratando de hacer una simulación de elementos reales sin tener los datos propios de los mismos. Voy a comparar primero la gráfica de posición, entonces arranca a moverse más o menos, acá está en el segundo 15 y termina de moverse por acá en el segundo 19.7. Desde 15.7 hasta 19.7 hasta 19.8, eso querría decir que dura unos 4 segundos en ir y venir, despreciando el tiempo que haya durado yo en la parte superior. Y acá el movimiento, entonces fíjense también, entonces arranca más o menos como en más o menos 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, más o menos es el mismo tiempo, más o menos, guardar las proporciones. El movimiento del actuador, que sería el recorrido en la línea verde, sube, tiene un pequeño bachecito y luego baja haciendo unos pequeños baches. Si miro más o menos en Fluid Sim, tiene un pequeño bachecito y luego baja normal. Por el lado de la velocidad yo veo que acá, aunque no hace un rizo, sino que aumenta de manera creciente y llega a un máximo más o menos de 0,05. En este caso la velocidad del actuador, perdón, esta no es la que quiero mostrarles. La velocidad del actuador está marcada por esta gráfica. La velocidad del actuador entonces llega más o menos a 0,15. Esto querría decir, por ejemplo, que en el caso de la simulación, la velocidad de avance parece que está menos restringida en el caso de esta simulación que en mi caso. Yo podría solventarlo, quizás podría solventar y hacer que se parezcan un poco más, quitando la restricción durante el movimiento de avance. Vamos a ver si eso no funciona, pero tendríamos una velocidad de avance más o menos que tiene un pico acá cercano al final del movimiento, casi al final del movimiento, que está en el valor que también está ya en Fluid Sim. Y la velocidad en el retroceso baja vertiginosamente, se hace negativa, pues por razones obvias, y hace un pequeño rizo para centrarse más o menos cuando está al final del movimiento. Yo diría que se centra en una velocidad similar a la que tenemos arriba. Si me voy para lo que obtengo en Fluid Sim,
Entonces tengo la velocidad y está más o menos centrada también por acá en 0.08 y es una velocidad parecida más o menos a la que tenemos arriba. Sí que las gráficas se parecen un poco, ojo, guardadas las proporciones, faltaría ajustar quizás la velocidad de avance. La aceleración tiene un pico al inicio del movimiento, tiene también un pico casi cerca del final. En la gráfica original la aceleración la podemos ver nosotros acá. Entonces tiene unos picos, por acá tiene un pico de grande, por acá es cerca de menos 40 casi, y un pico positivo que está en 4.48. En Fluid Sim lo que nos dio es más o menos un pico de 5.24 y un pico positivo de 4.13. El pico positivo sí nos da, el pico negativo pues ya por condiciones de los cálculos que hace, quizás la velocidad lo pueda hacer mejor, pero pues obviamente es un momentáneo. Yo anularía este pico dentro de la simulación y me quedaría con los dos picos que están sobre la línea de acá, es decir, el inferior y el superior, que están cercanos al 4, y verificaría que las condiciones de aceleración de la gráfica se parezcan y pues más o menos tenemos un rizo similar guardadas las proporciones. Eso sería más o menos algo por el estilo de lo que podría lograrse con Fluid Sim. Adicionalmente, que tengo yo por acá, la gráfica me muestra otra gráfica me muestra las presiones de entrada del actuador y las presiones de salida, ¿sí? Presiones de entrada y presiones de salida. Voy a tratar de graficar esto. Esto implicaría que voy a tener dos manómetros conectados, uno que simularía la presión de entrada y otro que simularía, no vamos a conectarlo acá, sino vamos a conectarlo a la salida del actuador, la presión de salida. Y la presión de salida para graficarla la arrastro directamente sobre la gráfica. Entonces la arrastro por acá. Entonces la presión, vamos a graficarla, esta presión en azul. La verdad se me olvidó cuál es el otro color. Y bueno, la designación también lo puedo cambiar. Entonces esto le podría poner presión de entrada y a este le podría poner presión de salida para que me quede fácil comprenderlas. Voy a aprovechar que voy a hacer una nueva simulación. Bueno, claro que las presiones de entrada y de salida ya me las graficó. En esta parte de las presiones de entrada y de salida, dejémosla en negro. Las presiones de entrada y de salida. Entonces las presiones de entrada y de salida para el caso de Fluid Sim se mantienen casi estables 6 bar, y la presión de salida también se mantiene casi estable en 5 y pedacito para el caso de Fluid Sim. En el caso de la simulación de Fluid Sim, la presión que sí pueden medir ellos y la presión que no puedo establecer acá se refiere a la de las cámaras del actuador internas. Fluid Sim entonces puede medir sobre las líneas, pero el modelo como tal del actuador entonces no lo puedo acceder. Entonces acá sí tenemos una diferencia grande, por lo menos en cuanto a presión de las cámaras se refiere. Esta gráfica pues entonces no nos diría mucho a nosotros en lo que es la parte de Fluid Sim, ¿sí? Pero las demás sí las puedo tratar de ajustar para que se parezcan en una mejor medida a lo que quiero llegar a realizar. Me explico. Voy a acceder de nuevo a las gráficas, voy a decirle que no quiero graficar las de presión, y si yo reduzco, entonces teniendo en cuenta ya que las gráficas tienen más o menos unos tiempos y unos valores similares a los obtenidos, ya podría yo ponerme a jugar. Podría ponerle un porcentaje de apertura, por ejemplo, menor al actuador y al regulador de caudal, por ejemplo, y ya sabría yo, por ejemplo, en este caso, que los valores de tiempo que voy a obtener podrían llegar a ser bastante similares a los valores que voy a obtener dentro del sistema real. Esto pues me da una buena aproximación, me permite acercarme y me permite comprobar que los valores que estoy tratando de obtener pues guardan una estrecha relación con lo que quiero empezar a simular. Creo que me excedí en el regulador de caudal. 9 para que lo haga un poco más rápido. Y como siempre me estoy excediendo.
pero pues ustedes empiezan a notar que las gráficas pueden llegar a parecerse un poco más a lo que tenemos en la simulación del actuador. Me excedí todavía muchísimo en tiempo, estoy muy sobre el límite, pero por lo menos las de gráficas en los valores pico están parecidos. Así que esta es pues guardada las proporciones con respecto a lo que les decía, a los de tubos flexibles, a los elementos propios de las características ya internas en detalle, pues guardan una cierta similitud. Esto pues permite realizar una serie de comprobaciones de lo que nos muestra los catálogos de los fabricantes, y me permite pues acercarme un poco más a lo que es un sistema real. Podría esperar yo comportamientos similares, sí, y podría llegar a analizarlos en un contexto académico, también es válido. Ya para efectos de lo que es diseño se requieren hacer comprobaciones adicionales. Esto es una muestra también de las limitantes que tenemos como software, pero también de las alternativas que podemos explorar para complementar un proceso de adquisición de capacidades en cuanto al tema de neumática. Esto sería más o menos todo lo que estamos hablando en cuanto a diseño de sistemas neumáticos, selección de circuitos de potencia. Exploraremos posteriormente otros relacionados con lo que es la parte de solución de problemas y otros por el estilo. Muchísimas gracias. Espero la información suministrada les resulte útil para sus procesos de aprendizaje en todo lo que es la parte de programación. Ya saben que esto es un asunto más de cacharrear y, como siempre, prometo mejorar.